Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo un variadillo de 5 últimas lecturas de diferentes géneros que he leído en los últimos 15 días. Y como es habitual, los voy a ordenar de peor a mejor. Y vamos a empezar con una autora que ha tenido este último año mucho renombre y se ha leído mucho, que es Annie Ernaux, esta escritora francesa, que suele escribir pues tanto autobiográfico, historia, flujo de ideas, en fin, es una escritora contemporánea que sobre todo su producción fue en los 80, 70, 80, y yo la he descubierto por primera vez con esta obra que se llama, y que dejo en el 5º puesto con 3 estrellas, que se llama Una mujer. Y ya os digo que en esta en concreto es más autobiográfica. También tiene toques históricos, también ambienta un poquito de cómo era en aquella época el tema de los hospitales, cómo funcionaba aquello, y es una novela cortita de 107 páginas, y es una pluma muy interesante. Me ha gustado cómo escribe, y la trama se desarrolla en los últimos días de la vida de su madre, y de cómo tuvo que cuidarla en la enfermedad que la llevó finalmente a fallecer, ¿no? Y siempre ocurre que cuando un familiar enferma, pues siempre crea un poco como un desequilibrio dentro de la familia, ¿no? Luego también es muy interesante el cómo se relaciona tanto ella con su madre, con todas las cosas que siempre se quedan en el tintero en el pasado, y luego también la relación con respecto a las enfermeras, a las cuidadoras, etcétera, ¿no? Entonces, es ese ambiente un poco medio hospitalario, medio de residencia, porque la ingresan en una residencia, y cómo cómo se relaciona con su madre, las cosas que ha dejado de decirse, que no sabe si volver a sacar el tema en esta última recta final de la mujer, y en fin, pues esas cosas que siempre suelen quedar pendientes por hablar con tus padres, ¿no?, cuando son mayores. Ya os digo, es corta, me ha servido para descubrir la pluma de la autora. En la segunda mitad, o quizá en el último tercio, empezó a escribir ya un poco como flujo de ideas. Entonces, no sé si es por la forma de escribir o por ese flujo de ideas, o porque a mí el tema autobiográfico no me gusta mucho, pues que tampoco me ha matado. Luego, además, se nota también realmente cómo, a la hora de cuidar a tus padres, de decidir si los metes en una residencia o no, el cómo los cuidas, el tiempo que dedicas a ellos, en las cosas que hablas, que no hablas. Hay algunas cosas que yo no estaba muy de acuerdo tampoco con la actitud, con las decisiones que tenía ella, y quizá en algún momento me daba la sensación que estaba un poco autojustificándose, ¿no?, justificando las decisiones que había tomado con respecto al cuidado final de su madre. Entonces, quizá un poco sentimiento de culpa y cosas, porque no sé, por meterla en la residencia, por no visitarla lo que ella hubiese querido, en fin. Es una novela que ya os digo que es interesante. La madre parece que era una mujer muy maja, por lo que ella cuenta, y compartían muchas cosas, habían otras cosas que no, pues quizá también por la diferencia generacional, pero a nivel ideológico, por ejemplo, sí que compartían muchísimas cosas. Y ya os digo que es una novela que es bastante interesante, es muy cortita, escribe muy bien, por lo tanto es aconsejable leerla por lo menos una vez, y si os gusta la autora, pues vamos, a discreción. Es decir, si para vosotros es una autora ya consolidada y que os ha gustado y habéis leído varias cosas de ella, pues esta seguro que os gustará también. Yo de momento ya os digo que lo voy a dejar en un 3 estrellas. No sé si he elegido mala novela, ¿no?, para empezar con ella, pero a mí pues me ha gustado la escritura, y algunas partes que estaban muy bien, pero hay otras partes que la verdad que ese flujo de ideas y a veces esa diferencia de opinión con respecto a lo del tema de la residencia y tal, pues no me ha terminado de gustar. Así que que nada, que por lo menos para una lectura sí que os lo recomiendo. En cuarto lugar, también con 3 estrellas, os traigo una obra de Simone de Beauvoir que se llama Una muerte muy dulce, y que parece que haya sido elegida un poco, pues no sé, ha sido al azar, pero vamos, parece que entronca perfectamente con la de Una mujer de Annie Ernaux, porque es que otra autora francesa, esta
del 64, esta obra es del año 64, la de Simone de Beauvoir, la otra del 88, también es una novela autobiográfica, también cortita, de 122 páginas, y también nos habla de la muerte de su madre. Es decir, que no sé cómo he elegido estas dos obras tan cerquita, las he leído una detrás de otra, y incluso pues, bueno, me puede dar incluso para comparar, ¿no?, la mentalidad de una mujer en los 80, otra en los 60, y bueno, y cómo se encauza el afrontamiento del fallecimiento de un familiar, en este caso de la madre de cada una de ellas. En este caso nos habla de los 2 últimos meses de su madre, desde que le diagnostican el cáncer hasta que fallece en el hospital, y esta sí que está ingresada en el hospital, y Simone de Beauvoir va todos los días a verla, salvo algún día que tiene que escaparse, pues porque vamos, es una autora ya entonces muy famosa, tenía muchos compromisos sociales, los cancela todos para estar con su madre, pero de todas formas de vez en cuando sí que, como se turnaba con sus hermanos, pues sí que de vez en cuando tenía que asistir a algún... El caso es que aquí es otro tocado diferente. Si a Annie Ernaux la metían en una residencia, en este caso no le dicen a la madre que tiene cáncer. Entonces todos los hijos hacen como un complot ahí para guardarle, para que la madre no se cree, o sea, no sepa lo que se cree, que la mujer que es una peritonitis, pero bueno, la cosa lógicamente va cada vez complicándose más, y ya la mujer ya sospecha que tiene ya algo, las otras siguen todavía. Entonces claro, al final se crea un ambiente enrarecido ahí, en el que sabe que le están guardando un secreto y que ella quiere saberlo, pero no se lo dicen por no hacerle daño, para que no se asuste. El miedo quizá es peor dentro de la ignorancia que saber el diagnóstico. Entonces, otra de las cosas que he visto que se ha avanzado mucho en ese tema desde los años 60 hasta la actualidad. En la actualidad se prefiere, en líneas generales se prefiere, salvo alguna excepción, se prefiere informar desde un principio al paciente para darle tiempo a hacerse a la idea, a despedirse de su familia, a dejar las cosas bien atadas, etcétera, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, pues no era todavía el caso. En los 60 todavía se estaba en eso, se tenía algún prejuicio al respecto, y a veces pues la gente moría en la ignorancia y sin dejar las cosas bien atadas, ¿no? Entonces, pues bueno, no estoy muy de acuerdo, lógicamente, con eso de guardarle el secreto a los pacientes. De todas formas, la pluma de Simone de Beauvoir, alucinante, me ha gustado igual o más, yo diría que más que la de Annie Ernaux. No sé, en los 60, no sé si era por la época, por Simone de Beauvoir, que era una escritora maravillosa, pero me ha encantado sobre todo la profundidad psicológica de los personajes. Lo que piensa la madre, porque la hija, que era ella, sabía perfectamente cómo pensaba, era una mujer muy seria, pero luego muy sensible, aunque no lo aparentara, y bueno, tenía además esa cosa de que parece que como que si la hija mayor, o sea, si Simone de Beauvoir es muy famosa y muy inteligente, como que la tiene un poco aparte, como dice, como esta se va a salvar y esta se sabe sacar las castañas del fuego, me voy a volcar en los otros, ¿no? Entonces había ahí una especie como de, no sé, como de distancia entre la madre de Simone de Beauvoir y ella. Esta ya os digo que me ha gustado más que la de Annie Ernaux, también es del mismo tema más o menos, también hay muchas similitudes a la hora, pues eso de que la enfermedad de la madre, los últimos días, los últimos meses de cada una de ellas, y la forma que tienen en los 60 y en los 80 de cuidar de sus ancianos, ¿no? Así que me ha parecido, ya os digo, una novela muy interesante, y me ha gustado, ya os digo, más la de Simone de Beauvoir que la de Annie Ernaux. Así que esta también, con un 3,5, ya os lo traería en cuarto puesto, Una muerte muy dulce. En tercer lugar, ya con 4 estrellas, os traigo una joyita, una maravilla, que bueno, es que he estado con la sonrisa puesta desde el principio hasta el final. Muy bueno, una crítica satírica, es una especie de fábula satírica preciosa, cortita, de 114 páginas, del maravilloso Mark Twain, que se llama Cartas desde la Tierra. Bueno, Cartas desde la Tierra, esta maravilla, ya os digo, bueno, me lo leí en digital, me gustó tanto que me lo he tenido que pedir en papel antes de que se descatalogue, que de muchos de los ensayos de Mark Twain ya están descatalogados y son verdaderas joyas, parece mentira. Este hombre falleció en 1910, entonces no sé cuándo lo escribió, pero si falleció en el 10, a ver si lo pone por aquí, no lo pone. Este se editó en el 2006, pero bueno,
en 1910 falleció, o sea que ya en aquella época la mentalidad tan abierta y tan interesante que tenía Mark Twain. Bueno, pues Cartas desde la Tierra nos habla de una fábula, ya os digo, en la que Satán era uno de los ángeles, ¿no? Uno de los ángeles del cielo, incluso uno de los favoritos de Dios, un tío muy inteligente, muy espabilado. Entonces era un poco el que daba vidilla, ¿no? Ahí en el cielo. Entonces, un día está ahí hablando con San Pedro y le dice a San Pedro que Dios ha creado a la humanidad en 7 días, o sea, perdón, en 6 días, y el séptimo ha descansado. Y dice el Satán, dice, me parece poco tiempo. Me parece poco tiempo, dice, no sé cómo habrá hecho las cosas, dice, voy a mirar a ver. Bueno, el caso es que el Satán siempre estaba dando un poco por saco, ¿no? Entonces ya Dios se enfada y lo destierra, ¿no? Lo manda al ostracismo y lo larga a la tierra. Entonces él se baja ya a la tierra y desde la tierra escribe cartas al cielo, a sus amigos, de ahí del cielo, a San Pedro y todo esto. Y les escribe por lo que ve, lo que ha hecho Dios allí, ¿no? Y está muy bien porque cada carta que le manda Satán a los ángeles arriba les dice lo raros que son los humanos, ¿no? O sea, cómo han interpretado los hechos de Dios, cómo se han montado un libro que se llama la Biblia, qué imagen distorsionada tienen de Dios. Nos cuenta la fábula esta del tema de lo de Noé, en lo de los barcos, en el barco, dice todo lo que no cabía y tuvieron que dejarse los dinosaurios y todo eso lo tuvieron que dejar. A muchos miles de millones de insectos, de tipos de insectos, tampoco los podían meter en el barco porque ahí no cabía tanto bicho. Entonces al final parece que eligió a los más grandes, ¿no? A los bichos más grandes, los mamíferos y eso, pero se había olvidado de los muchos insectos, de los dinosaurios, de todo lo que se había olvidado. Dice, vosotros quedaos ahí, que ya si eso, cuando acaben las lluvias, ya si eso, ya volveremos, ¿no? Bueno, pues así está, mandándoles cartas. Luego pues eso, cómo interpretan, cómo rezan, cómo los domingos tienen que ir a misa, y dice que está flipando. Dice, bueno, dice, estos, dice, son como, dice, están tomando las palabras de Dios a su bola, a su manera. Y bueno, y les dice lo que le hizo Adán y Eva. Dice, por comerse una manzana, fíjate tú, lo que dice, encima dicen los pobres humanos que es muy benigno, ¿no? Que es muy buena persona, que fíjate tú, dice, y ni siquiera les dejó comerse una manzana. Es decir, que empieza ahí a contar, pero bueno, muchas de estas historias de la historia, perdón, de la Biblia, empieza a contar, ¿no? La realidad de lo que ocurrió, lo que decía la Biblia y luego lo que hizo Dios, ¿no? Así que, o sea, va haciendo comparaciones y es que está con la sonrisilla esa constante, o sea, es satírico, es muy ácido, muy irónico y bueno, y luego Satán tiene un poder de observación mucho más allá de lo que aparenta, ¿no? Así que las cartas desde la tierra de Satán, desterrado del cielo, no tienen o sea, son alucinantes. O sea, os las recomiendo muchísimo porque ya os digo, o sea, no tienen desperdicio, vamos. Son súper simpáticas, súper agradables, y luego eso es muy crítica. Ya sabéis que Mark Twain era ateo y bueno, pero eso no implica que en Estados Unidos todo el mundo leía prácticamente la Biblia. Entonces él sabía mucho del tema, se la había leído entera, entonces pues con su mente más agnóstica o más atea, ¿no? más crítica, pues te coge y te hace ahí unos análisis y eso muy graciosos y muy humorísticos, ¿no? muy sarcásticos. Así que pues nada, ya os lo dejo en un tercer puesto con 4 estrellas, muy bueno. En segundo puesto, y también con 4 estrellas, os traigo una lectura conjunta que he realizado con mi compañera Silvia del último libro de Robinson Crusoe y que me ha encantado. Fue una propuesta de lectura por parte de ella, que le gusta mucho la literatura latinoamericana, y bueno, tanto el segundo como el primer puesto, los dos los he leído con ella y los dos, vamos, me han maravillado. En este segundo puesto, como os digo, traigo a una autora argentina que se llama Mariana Trabacio, con la obra Como si existiese el perdón. Es una novela corta, una novelita dramática corta de 144 páginas, publicada en 2016,
que se inicia con un hombre que se llama Tano, que regenta en su mismo rancho, un rancho pequeñito. Allí, pues a las casas de campo estas así rústicas se les llama ranchos. En México, en Argentina, estamos hablando de Argentina, y allí tiene esa casita y ha habilitado un par de mesas allí a modo de cantina, ¿no? Donde gente que pasa por allí pues se sienta y tal. Bueno, pues un día aparece un personaje y bueno, pues ahí ya se iniciará una trama y una situación muy intensa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que va a provocar pues ya luego el resto del desarrollo de la novela. Ambientada, ya os digo, en pueblecitos áridos, pueblecitos perdidos de Argentina. Luego cambiará de ubicación 2 o 3 veces y bueno, no os puedo contar mucho porque es una novela muy cortita, pero todos los personajes que salen están muy bien creados, a pesar de lo corta que es. Nos hacemos una idea bastante fiable, ¿no? De cómo son cada uno, y luego pues bueno, esa relación tan seca pero a la vez tan sensible, ¿no? De hombres que a pesar de que tengan ese corazoncito dentro, pero por otro lado viven en zonas tan áridas, tan secas, tan duras, para el trabajo, para el dinero, para sobrevivir, para todo, que hacen que sean parcos en palabras, no se relacionen mucho. Y bueno, de todas formas ya os digo que eso no quita que en el fondo Mariana Trabacio nos sabe profundizar muy bien en esa sensibilidad que cada uno de los protagonistas tiene. Entonces ya os digo, va a ser una historia dura, va a ser una historia cruel, pero bastante realista, es decir, que es muy posible y es muy realista, en fin, en base a las cosas que pasan, y me ha resultado pues además muy fácil de leer, muy ágil de leer, luego muy intensa, y luego tiene momentos poéticos preciosos, sobre todo cuando realiza descripciones del contexto geográfico, que están muy bien escritos. La verdad, me ha gustado mucho su forma de escribir, de Trabacio. Y ya os digo que esta novela, con lo corta que es, la verdad es que te mantiene en vilo desde que empiezas hasta que la terminas, de manera que no os puede durar más de un par de días en su lectura, porque os tiene absortos, ¿no? Ahí os absorbe, ¿no? Así que bueno, creo que es una novela que merece muchísimo la pena. Supongo que ya la habréis oído recomendar en más de un canal, y bueno, y yo pues, ahora ya por fin, gracias a Silvia, he podido descubrir a la autora y me ha encantado, la verdad. Os lo recomiendo muchísimo. Y en primer lugar, y la joya de la corona, y también, como os decía antes, una recomendación de Silvia que he leído en conjunto con ella, os traigo Temporada de huracanes, que no la habéis leído todavía, de la gran autora Fernanda Melchor. Bueno, Fernanda Melchor, sabéis que es una escritora mexicana, vive en Veracruz, y ella estuvo recabando una serie de acontecimientos que relataban unos periodistas de Veracruz que también fueron asesinados, y bueno, rescató algunas de las historias que ellos escribían y ha adaptado, se ha influenciado de esas historias para realizar este libro. Entonces es un poco un libro que se ha basado en algunos de los hechos reales que ocurrieron, pero por supuesto modificando el nombre de los personajes, etc. Esta es una zona, como sabéis, Veracruz, muy violenta en México, donde bueno, se conjugan siempre el tema de los narcos, con la pobreza, con la miseria que produce la falta de trabajo, y bueno, y eso también hace que arrastre al final a nivel social lacras, pues eso, como la drogadicción, la ignorancia, la falta de opciones, de posibilidades del acceso a los estudios. Tienes que buscarte la vida desde muy pequeño, porque sabes que incluso aunque estudies, como estás tan separado de las grandes ciudades, de la industria, etcétera, no tienes futuro, ¿no? Entonces al final pues te dejas llevar pues, por la supervivencia, ¿no? Así que bueno, este es el caldo de cultivo, el marco en el que se encuentra esta historia, una historia que bueno, que se inicia con la bruja y con la chica. La bruja es la bruja vieja, la más mayor, y luego su hija se llama la bruja la chica, le llaman, que realmente será la protagonista. Entonces, pues bueno, ellas viven en una casa, nos explica un poco cómo se inicia el tema, y al poquito tiempo empieza ya desde un principio, ya empieza ya el misterio con el hallazgo de un cadáver. Bueno, no os voy a contar mucho de ella, solamente os tengo que decir que Fernanda Melchor es una autora que construye unos personajes desgarradores,
que a nosotros quizá nos parezca un poco ficción, pero bueno, nunca hay, sabéis que la realidad siempre supera la ficción y este es el caso, ¿no? Son todo historias en los que se puede encontrar gente muy sensible y muy débil, que a veces es la primera que cae y la primera que es la víctima de las circunstancias. Hay otros que intentan ser más fuertes, pero siempre a costa del de al lado. Entonces, pues bueno, me parece una novela muy cruda. Pasan muchas cosas, mucha violencia, mucho drama, mucho sufrimiento, mucho dolor, amor, también hay amor, hay esperanzas de que te cambie la vida. Y bueno, me ha parecido a veces incluso un poco, podríamos compararlo un poco con un western, ¿no? Con un western del siglo XIX, pero ambientado en la actualidad. De esos pueblos que no tienen nada, intentan pues, trapichear y buscarse la vida como pueden, ¿no? Y de ahí surgen muchas cosas. Surge tanto el tema de la complicidad o de la solidaridad, como el tema del egoísmo, el sálvese quien pueda, etc. Luego hay personajes fantásticos, como por ejemplo es el caso de la bruja chica, que será, ya os digo, la que más protagonismo tenga en esta historia, y que regenta una especie como de... Él tiene su casa, pero regenta también una especie como de pequeño espectáculo, ¿no? que conserva en el sótano y que es muy interesante, la verdad. Y hay varios personajes que me han encantado, como la bruja, por ejemplo, como Luismi, que es otro de los protagonistas más interesantes, y luego hay una chica, Norma, que es la que él está enamorado de ella. Hay dos o tres personajes que son un poco por los que he sentido más debilidad, ¿no? Pero ya os digo que no podéis encariñaros de muchos personajes porque no sabéis lo que puede ocurrir, la verdad, en esta situación tan dramática y tan... De todas formas, me ha gustado mucho, sobre todo que cuando empecé a leer la novela me costó mucho adaptarme a ella, porque utiliza términos de México, muy de la tierra, y que son pues palabras y como jerga, ¿no? Que no estamos acostumbrados. Pero si pasáis esa dificultad inicial, cuando lleváis ya 30-40 páginas, esos términos poco a poco los vais incorporando por contexto, sabéis lo que va significando, y llega un momento en el que incluso os va a venir muy bien, porque es como si viajarais a tierras, al México profundo, allí a los campos y a la forma de vivir de aquella gente, que ya vosotros estáis ya metidos en la historia, estáis metidos en el lenguaje, y llega un momento en el que como si viajarais en todos los sentidos, en el lenguaje, en el geográfico y en el social, ¿no? En esa forma de vivir que tienen ellos. Ya os digo que es fuerte, es muy intensa, es muy dramática, pero creo que merece mucho la pena que la descubráis. No es recomendada para almas sensibles ni para estas personas que están buscando un momento cozy, pero los momentos cozy estos que a veces estamos muy estresados y queremos evadirnos, pues este no es el libro para esos momentos. Así que ahora, cuando os coja así con ganas de leer una historia intensa que no podéis parar de leer, que está súper interesante, que todos los personajes tienen mucho valor, sean los villanos o sean los... Porque además incluso los villanos tienen muchos grises, es decir, que está muy bien, porque Mariana Trabacio no es este es el bueno, este es el malo, no, todos tienen su tocado bueno, su tocado malo, pero todos son un poco el efecto, ¿no? El producto, ¿no? de muchas injusticias, ¿no? De muchas injusticias, pues de falta de oportunidades, de falta de trabajo, falta de educación, falta de incluso de que haya campos con lluvia para trabajar, es decir, falta de todo, ¿no? Es decir, que está muy bien por eso, porque son gente que sobrevive a pesar de todo lo que les rodea, ¿no? Entonces me parece que se puede hacer varias lecturas más profundas de esta obra, pero que por supuesto no quiero comentar nada hasta que no lo leáis, porque ya os digo, es muy cortita y tenéis que leerla, la verdad. Espero que no os haya soltado ningún spoiler, porque lo mejor es leerlo. Luego además, otra cosa que me ha encantado es que es como si fuera un puzzle
cada capítulo es como un personaje y desde su óptica te va narrando sin montar, es decir, siempre va, a veces va para adelante, va para atrás, pero siempre te va contando cosas nuevas, cosas diferentes, que vas encajando en la pieza principal del hilo argumental de la historia general, y entonces vas viendo, o sea, vas teniendo una óptica cada vez más general de la historia entera. Es decir, que no es que sea una historia contada por un narrador de principio a fin, no, eso es lo sencillo, ¿no? Lo habitual. No, esto está hecho muy con piezas desde diferentes personajes, desde diferentes momentos, para adelante, para atrás, y vas encajando piezas y al final tienes el mosaico completo de la historia, y el final ya te deja de ahí, en fin, apoteósico. En fin, a mí me ha gustado mucho en todos los sentidos. Así que bueno, otra vez agradecer a mi compañera Silvia por haberme ofrecido la posibilidad de leerme esta novela, que ya la tenía apuntada en mi lista de pendientes, pero sabéis que a veces necesitamos un empujoncito, una lectura conjunta, por ejemplo, para compartir con una compañera, pues para poder leer pues, alguno de esos títulos que tenemos ahí siempre pendientes. Y esto la verdad que ha sido una maravilla poder descubrir a Fernanda Melchor. Me ha encantado, la verdad. Y aquí hace incluso alguna mención, le decía yo a Silvia, de Paradiso, que creo que es el siguiente libro que escribió, que creo que va de una urbanización y dos personajes, dos chicos adolescentes, uno más en fin, de la clase media alta y otro más humilde, y en fin, y como también viven ahí un poco medio en la marginación, medio alguna cosilla, alguna decisión equivocada, ¿no? Que ya va creando ahí también la trama en el Paradiso. Pero me parece que Temporada de Huracanes es para mí su obra ahora mismo magna, de Fernanda Melchor, así que yo la recomiendo muchísimo, con un 4 estrellas y medio. Vamos a poner 4 y medio. Así que pues nada, aquí os traigo Temporada de Huracanes. Un poco tarde, porque ya os digo que esto ya lo ha reseñado todos los booktubers del mundo mundial, pero bueno. Y nada, espero que os hayan gustado estos 5 títulos, estas 5 propuestas. Creo que desde de Mark Twain, junto a estas dos de Mariana Trabacio y Fernanda Melchor, creo que esos 3 son imperdibles. Luego, ya los 2 primeros, pues bueno, los podéis leer o no, ya tienen una leída, vamos, sobre todo por la cosa esa de comparar a Simone Beauvoir con Annie Ernaux, las dos francesas, las dos con novelas autobiográficas, las dos con el fallecimiento de su madre. Es decir, que la verdad es que esas 2 obras yo no lo he hecho adrede, pero mira, ha salido así, y la verdad es que me he quedado alucinado cómo eran los dos del mismo tema y cómo he podido comparar lo que se hacía entonces en los 60, lo que se hacía en los 80 y lo que se hace hoy en la actualidad. Es decir, nos da para comparar, ¿no? Así que bueno, os recomiendo, ya os digo, sobre todo los 3 últimos, o sea, perdón, los 3 primeros, y bueno, espero que alguno de ellos os guste y os lo apuntéis en vuestra lista de pendientes. Y nada, sin más, espero que estéis disfrutando de un verano fantástico. Yo sigo de vacaciones y bueno, el mes de julio entero he estado de vacaciones, estaré, así que pues, bueno, ahora mismo en agosto volveré a trabajar otra vez. Pero bueno, vosotros espero que por lo menos aquí en España estéis disfrutando de vuestras vacaciones en julio, en agosto, incluso alguno en septiembre. O sea, que nada, que disfrutéis del verano de una forma estupenda. De todas formas, que sigáis leyendo un poco menos para tener tiempo para iros a comer a la playa y lo que queráis, iros de viaje, pero no dejéis de leer, aunque sea menos, pero el librito siempre dentro de la maleta. Y nada, muchas gracias de verdad una semana más por venir a visitar mi canal, y nos vemos la semana que viene con más libros. Un abrazo, lectores.